Puede tomar su asiento, mis hermanos. El día de hoy, mis hermanos, el día de hoy los pequeños van a permanecer aquí. Bueno, como pueden ver, no, estamos arreglando algunas cosas, estamos preparando algunas cosas. Esta semana tenemos lo que es el campo de verano de los pequeños. Y bueno, pues estamos, como pueden ver, ya con algunos preparativos y todo esto. Y pues los pequeños ahorita no tenemos un espacio ahorita para poder hacerlo. Así que van a permanecer aquí con nosotros. Y bueno, mis hermanos, pues vamos a iniciar el día de hoy. Bueno, ya iniciamos con la serie expositiva de predicaciones del mensaje de Cristo a las 7 iglesias. Ya empezamos con una introducción, ya iniciamos esto, dimos varios ya, algunos temas, ya llevamos 3 temas, de donde empezamos desde el capítulo 1 para ver el contexto de Apocalipsis, para ver algunos detalles de Apocalipsis que son necesarios poder entender, poder comprender para lo que Cristo dice a las iglesias. De manera que, bueno, pues vamos a continuar el día de hoy, pero vamos a iniciar, a eso nos referimos con que vamos a iniciar, con el mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso. La iglesia, el título de hoy es la iglesia que perdió su primer amor. En sí mismo el título es triste, en sí mismo el título es, el corazón se hace sentir triste de escuchar un mensaje como estos. La iglesia que perdió su primer amor. Y vamos a Apocalipsis 2, Apocalipsis capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Sígalo con su vista y dice de la siguiente manera. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Incline su rostro, mis hermanos, y vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, en esta hora, en este día, por la bendición que nos das de entonar estos cantos para honra y gloria tuya. Oh, gracias Dios por tu misericordia y por tu bondad, por tu amor incomparable que tuviste para con nosotros, a pesar de nosotros, a pesar de que nosotros no éramos seres que se pudieran amar por nuestros pecados, no había nada bueno en nosotros, tú nos amaste a pesar de eso, Dios. Y ahora, Padre, al estudiar tu palabra en este mensaje fuerte a una iglesia que vamos a estudiar en un momento más, oh Dios, es un mensaje para nosotros también, hoy en día. Un mensaje que en su título en sí mismo, la reprensión, es fuerte. Señor, no pensemos por un momento, y guárdanos, Dios, de pensar por un instante que esto no es para nosotros. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo sensibilice nuestro corazón, nuestros oídos, nos puedas ayudar, oh Dios, a mirar la grandeza de tu palabra,
tu grandeza, Dios, y a mirar lo que tú tienes el día de hoy para nosotros, reflexionar en nuestro interior en qué necesitamos tu ayuda, que en sí mismo es en todo lo que somos, oh Dios, pero tu ayuda para cambiar aquello que aún en nuestra vida no está bien. Ayúdanos, Señor, úsame como un instrumento en tus manos, Señor. No somos nadie sin ti, no soy nadie sin ti, oh Dios. Y con humildad, Señor, venimos a ti, a clamar a ti, Señor, por tu Espíritu Santo, que nos ayudes, Padre, que nos ayudes en este momento. Te lo pedimos y te lo rogamos, por Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, no voy a tocar ya lo que hemos visto, lo hemos visto ya profundamente. Y de hecho vamos a tocar algunos puntos que vimos ya anteriormente porque es interesante cómo Dios, de la revelación que dio a Juan, de la forma en la que se le reveló a Juan, parte de esas cosas son la introducción al mensaje a las iglesias. Tampoco vamos a ahondar mucho en ello porque ya lo vimos, pero es interesante cómo Dios habla a las iglesias y toca un punto de lo que fue revelado a Juan. Primero revelado a Juan como para mostrar quién era ese gran yo soy, ese extraordinario Cristo Jesús, Dios, hecho hombre, que murió y que resucitó, que no quedó en la tumba, que da esperanza a iglesias perseguidas en un contexto y en un panorama de persecución por Domiciano, el gobernante en ese entonces, de manera que la forma y la manera en la que se ve Cristo Jesús ahora se traslada en el mensaje a las 7 iglesias. 5 de estas 7 iglesias fueron reprendidas. Esmirna y Filadelfia fueron las excepciones de estas reprensiones. Cuando estudiemos a Esmirna y a Filadelfia, vamos a ver y vamos a mirar cómo Dios no tuvo nada en contra de esas iglesias, no porque fuera una iglesia perfecta, pero iglesias que probablemente en su imperfección ellos podían venir a Cristo, arrepentirse, podían venir a Cristo y podían tratar esos asuntos de manera como debemos de tratarla los creyentes, los cristianos, en la batalla que tenemos contra el pecado. Podemos venir a Cristo, abogado tenemos para con el Padre. No hay iglesias perfectas, de manera que no reprende a Esmirna y a Filadelfia porque fueran iglesias perfectas, ya lo veremos. 5 estaban mal, 2 no. Y con tristeza podemos mirar un patrón que es constante. Las más y las menos son aquellas siempre que son ese remanente del que hablábamos el domingo pasado, ese remanente del cual hacíamos una cierta analogía de cómo a Elías, que pensaba que habían terminado y habían matado a todos los profetas de aquel entonces y que él era el único que quedaba, quería morirse, le pidió a Dios que le quitara la vida, quería morirse porque era el único y estaban matando a los profetas. De manera que Dios le respondió la respuesta divina, dice Pablo a los romanos. Yo me he reservado 7,000 hombres, 7,000 rodillas que no han doblado su rodilla delante de Baal. Y hacíamos esa analogía que Dios pudiera decir eso de nosotros como iglesia. Dios siempre ha reservado un remanente y que como iglesia pudiéramos ser esa luz que Dios espera que como iglesia seamos. Me he reservado a Monte Ararat para ser esa luz para poder reflejar, alumbrar en medio de la oscuridad y que Dios pueda hacer eso con nosotros, pero no podemos sin Él, mis hermanos. De manera que con tristeza podemos ver aquí este patrón también. 5 estaban mal, 2 pudieron no recibir una reprensión y pudieron recibir el reconocimiento de Dios. La minoría es la que estaba firme en el Señor. La condición de la sociedad en la ciudad, y es lo que vamos a también estar estudiando, el contexto de donde estaban las iglesias tenía mucho que ver, y no solo en ese tiempo, hoy mismo. Hoy en día nosotros también el contexto en el que nos encontramos, en el que las iglesias se encontraban en ese tiempo era sumamente importante y determinante para la vida de la iglesia. Así como hoy en día estudiamos en nuestra introducción varias cosas que como
pues sí, como sociedad estamos viviendo y en medio de esa sociedad, la cultura que tenemos, los cambios de leyes, las cosas que están enseñando a nuestros hijos, las terribles cosas que estamos viendo a nuestro alrededor y que la maldad va en aumento y va de aumento en aumento, hemos visto cómo todas esas cosas influyen en la iglesia. Bueno, estas iglesias no fueron la excepción. Eso ha sido a lo largo de las edades. Permitiremos, mis hermanos, que la sociedad, que la cultura, que los cambios que vemos alrededor, que esos noticias relevantes que estamos viendo, que esos libros de texto terribles que van a repartir a nuestros hijos penetren en la mente de nuestros hijos? ¿Permitiremos eso? ¿Dejaremos que la sociedad adoctrine a nuestros hijos? ¿O nosotros como iglesia, como padres cristianos, enseñaremos a nuestros hijos lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios enseña? ¿Permitiremos como iglesia que la sociedad influya con estas nuevas cosas a nosotros como iglesia? La respuesta es clara, es no, mis hermanos, no. Hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres en aquellas cosas que la Biblia claramente menciona que es desobediencia a Dios. Bueno, mis hermanos, voy a empezar esta serie de mensajes ya de la carta a las iglesias, pero me gustaría iniciar con una pregunta y me gustaría terminar con la misma pregunta. Si Cristo enviara una carta a la iglesia Monte Ararat, ¿qué diría de ella? Inicio con esta pregunta. Si Cristo enviara a la iglesia, a nosotros como iglesia Monte Ararat, ¿qué diría? ¿Qué contenido tendría esa carta? Y sin duda, como hemos hablado ya y lo vamos a ver en un momento más, el mensaje a estas iglesias no es que fue exclusivo a ellas, es que era para todas las iglesias de todas las edades. Es decir, los mensajes de estas 7 iglesias es para nosotros. No pensemos que no es para nosotros, por ningún momento pensemos y digamos, no, esto fue para ese entonces. No, mis hermanos, fue para ese entonces, pero fue para nosotros hoy y es para nosotros hoy también. Pero de igual forma, pensemos en esta pregunta: si Dios escribiera una carta a esta iglesia, ¿qué diría en ella? Bien, mis hermanos, vamos a ver el contexto de la ciudad de Éfeso. Éfeso era una de las ciudades más poderosas del Imperio Romano, la más importante de la región, con una población de aproximadamente poco más de 500,000 habitantes. Era grande. Bueno, probablemente si pensamos en las ciudades grandes de hoy, la medimos como pequeña, pero para ese entonces la realidad es que era una ciudad grande, una ciudad poderosa. Pérgamo era la capital. Se estaba peleando entre Éfeso y Pérgamo, pero Pérgamo en este sentido se quedó como capital, pero la realidad es que Éfeso era sin duda prominente y hasta el mismo gobernante estableció su sede en Éfeso y desde ahí funcionaba. Éfeso significa ciudad deseable. Vamos a ver qué tan deseable realmente era la ciudad de Éfeso. Es aquí donde encontramos, en Éfeso estaba construido una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo a la diosa Diana. La diosa Diana para los romanos, la diosa Artemisa en la mitología griega. Este templo era enorme, era grandísimo y era una construcción impresionante para la diosa Diana, la diosa de la fertilidad. Era la adoración que se daba en este lugar, en Éfeso, en este templo, a la diosa de la fertilidad. Por lo que esta ciudad llegó a ser un centro importante del paganismo y de la inmoralidad sexual. El culto a Diana incluía una gran cantidad de sacerdotes y sacerdotisas sagradas que se dedicaban a la prostitución. Vaya pensando, vaya imaginando el contexto de esta ciudad. ¿Cómo era? ¿Cómo estaba? La inmoralidad que existía en esta ciudad, la gente que vivía en esta ciudad. Y con lo que acabamos de decir, la iglesia en medio de esta ciudad. Había
bueno, había tal riqueza en el centro de adoración en este templo que fungía, tenía dos funciones también, fungía como banco. La ciudad de Éfeso era rica, pero la riqueza que habían logrado en este templo era demasiada por muchas cosas. Vendían estatuillas de la diosa Diana, habían hecho un negocio impresionante en adoración a esta diosa y toda la inmoralidad que existía, haciendo y satisfaciendo los pecados del ser humano, los pecados en ese entonces. Entonces fungía como banco para los monarcas y comerciantes, pero por otro lado también servía como, perdón, como asilo para los que huían después de cometer actos delictivos o criminales. Este templo funcionaba como asilo. Alguien que estaba aledaño al templo hacía un acto criminal, mataba a alguien, cometía algún acto criminal, y este lugar lo guardaban para esconderlo. De manera que imagínese esta inmoralidad que existía en este lugar, en esta ciudad. La gente era viciosa, la gente era supersticiosa, había mucha magia, mucha superstición, muchos adivinos en este lugar. Era ruin, los actos de la gente eran violentos. Heráclito, un filósofo griego que no era cristiano, que no fue cristiano, él vivía en Éfeso, y mire lo que este filósofo griego no cristiano dijo de la ciudad de Éfeso: dignos únicamente de ser ahogados, y que la razón por la que él nunca podía reír o sonreír era porque vivía en medio de una terrible inmundicia. Heráclito mismo describió esta ciudad como una ciudad que no era digna de poder estar en paz, tranquilo, poder sonreír de ver algo agradable. En sí mismo la ciudad podía tener muchísimas cosas por su riqueza, arquitectura tal vez, pero nada de eso podía compararse. Como usted ha visitado algún lugar en donde usted dice, qué tranquilidad se siente, qué paz se siente en este lugar. Bueno, Éfeso no era este lugar. Heráclito mismo decía, no hay manera de reír o sonreír, porque el lugar en donde se vive es una terrible inmundicia. Fue la forma en la que él comparó a Éfeso. Éfeso hizo construir también un templo para la religión imperial de Roma. La ciudad dedicó este templo a los gobernantes, a la adoración a los gobernantes que persiguieron a la iglesia de Cristo. Vespasiano, la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Tito, Domiciano, el que estaba en ejercicio en ese entonces cuando Juan fue desterrado a Patmos. En este templo se promovió el culto al emperador, no solamente la adoración a la diosa Diana, sino en este templo que se construyó, de igual forma se promovió el culto al emperador. ¿Qué fue lo que sucedió? Los romanos obligaban a la gente a rendir culto al emperador Domiciano y a pronunciar la frase: el César es el Señor. Roma empezó a que se le diera culto al emperador que estaba en ejercicio en ese entonces, a los emperadores que estaban. De manera que lo que se tenía que mencionar, lo que se le tenía que rendir, era que la gente dijera: el Señor es el César, no hay nadie más. Él es nuestro Dios, nuestro Dios, Él es Dios. No era así. Los cristianos los cristianos no querían poner al César por encima de Cristo. Entonces ellos utilizaban la frase: no, César no es el Señor, Jesucristo es el Señor, lo que les llevó en consecuencia a sufrir persecución. Roma quiso destruir el cristianismo, mis hermanos. No tenían problema con el judaísmo. Roma no tenía problema con otras religiones. Roma no tuvo ningún inconveniente con otras religiones que profesaran lo que quisieran, mientras sirvieran y dieran culto al emperador, a César como el Señor. Se toparon cuando el cristianismo, ellos aun cuando el cristianismo estaba iniciando, se confundía en Roma con el judaísmo. Los judíos que vivían aquí eran ricos e influyentes y habían construido su sinagoga bajo la protección legal de Roma, el judaísmo. Pero cuando el cristianismo
llega a Éfeso, cuando Pablo llega a Éfeso, los judíos y los griegos acogieron el cristianismo, la enseñanza de Cristo, acogieron el evangelio y tuvo resultados sumamente positivos. El cristianismo se expandió, el cristianismo tuvo un poder impresionante en Éfeso. Vamos a Hechos 17, 19 al 20. Se piensa que Pablo, en lo que va buscando Hechos 19, se piensa que Pablo dejó a Priscila y Aquila para predicar el evangelio. Posteriormente se les une a Apolos y bueno, fundan la iglesia en Éfeso. Se cree que ellos la fundaron, otros creen que la fundó Pablo. Sin embargo, se fundó una iglesia en este lugar. Se fundó una iglesia en este lugar y Pablo, en uno de sus viajes misioneros, regresa para estar aproximadamente 3 años con ellos, enseñándoles durante 3 años. Y sucedió esto en Hechos 19, 17 al 20. Y esto fue notorio, ¿qué? El evangelio. Fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. ¡Wow! Gloria a Dios. Así crecía. No fue algo simple. Fue una revolución espiritual en este lugar de paganismo, en este lugar inmoral. Más adelante, ahí mismo en Hechos, vemos la predicación del evangelio a través de Pablo causó de verdad una revolución. De manera que dijeron, este Pablo nos está quebrando el negocio. El negocio de las estatuillas que hacían, están entrando en descrédito, nos está quebrando pues nuestra fuente de entrada. El homenaje, la adoración a la diosa Diana nos lo está tumbando el evangelio. No puede ser posible. Éfeso llegó a ser un gran centro comercial por la venta de estatuillas de Diana, de la adoración a esta diosa, que, como lo vimos en la mañana, no es Dios, no hay más dioses, sino solo Dios verdadero. Entonces, esta era Éfeso. Pablo escribe una carta a Éfeso en el 62 aproximadamente, después de Cristo, durante su encarcelamiento en Roma. Después de que Pablo es puesto en libertad, visita nuevamente Éfeso y es donde escribe Pablo a Timoteo, que Timoteo fue pastor de la iglesia en Éfeso. Durante los años del emperador Domiciano, en el 92, cuando fue escrito Apocalipsis aproximadamente, la primera mitad de los 90 se incrementó la presión sobre la iglesia debido al culto al emperador del cual ya hablamos, con la consecuencia de la persecución que se dio. Como consecuencia de esto, se dio la persecución a la iglesia. Juan fue desterrado a Patmos. Y aquí tenemos el contexto de Éfeso. En ese contexto, Cristo Jesús escribe a la iglesia. Versículo 1 de Apocalipsis 2 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Como mencionamos al inicio, es interesante. Esto ya lo habíamos estudiado anteriormente. Esto ya lo habíamos visto. En esta revelación que recibe Juan, mira a Cristo resucitado, teniendo las 7 estrellas en su diestra, en su mano derecha, y que andaba él en medio de los candeleros de oro. Y dice esto. Como mencionamos en el mensaje anterior, si bien es cierto, no está muy claro al poder interpretar a qué se refiere ángeles. Algunos lo interpretan como ángeles, como seres celestiales angelicales, pero la realidad es que yo creo que la interpretación más acertada son los líderes, los pastores de la iglesia, que están en la mano de Dios, que están en su mano, que Él tiene el control, pero que es necesario escribir a los líderes de la iglesia, no porque la iglesia no estuviera en problemas, no porque la iglesia no tuviera que ser reprendida, sino porque el líder de la iglesia es a quien Dios va, a quien va a ir Dios es al líder de la familia, a quien va a ir Dios,
obviamente también juzgará a la esposa por lo que hizo mal, a los hijos por lo que hicieron mal, sin duda, pero hay un líder. Cuando Dios fue en el Edén, sucedió el pecado, entró el pecado a través de la desobediencia de Adán y Eva. Ciertamente Eva fue la que comió primero del fruto que Dios prohibió, pero con quien Dios fue inicialmente fue con Adán, porque era responsable. De manera que la interpretación que nosotros podemos tener más acertada aquí, que creemos que es más acertada, es que Dios escribe a los pastores, a los líderes de la iglesia, más que haceres angelicales. No estoy diciendo que esta sea la interpretación infalible, no, mis hermanos, pero de las interpretaciones que se han dado sobre esto, no tenemos más revelación sobre esto, pero de las interpretaciones que se ha dado, creemos que esta es la más adecuada. El Señor da la orden a Juan: escribe. Hay algo que se debe de prestar atención. Escribe esto, le dice a Juan. Escribe a aquellos que están como responsables de la iglesia. Cada uno dará cuenta de sí, cierto, pero escribe a los que son responsables ahí. Es interesante notar que estas cartas contienen esta frase inicial de lo que vio Juan, como lo acabamos de hablar. El Señor tiene en su mano a estos líderes, el Señor tiene en su mano derecha a estos líderes, pero también el Señor está en medio de los candeleros. El Señor está en medio de su iglesia. Ya vimos también la interpretación de los candeleros en Apocalipsis 1. La misma palabra de Dios nos revela que eran esos candeleros, eran las 7 iglesias. De manera que Cristo Jesús está en medio. Gloria a Él por eso. Estamos en sus manos, pero también Él está en medio de su iglesia. Él está al pendiente, Él no está lejano, Él no está distante. Él no ha dejado sus iglesias a la deriva. Él no ha dejado a su cuerpo, arréglensela como ustedes puedan. No, Él está en medio de su iglesia. Y eso, mis hermanos, es extraordinario. Eso nos da confianza, eso nos da paz, eso nos da consuelo, eso nos da esperanza. De que Él está en medio de nosotros, de que si usted y yo somos parte de su cuerpo, de que si usted y yo como iglesia local, como iglesia Monte Ararat, podemos decir y tener la certeza, Dios está en medio de nosotros. Amén. Amén. Dios está en medio de nosotros, pero también pone en nosotros un gran peso de responsabilidad, mis hermanos. No es cualquier cosa ser iglesia. No es cualquier cosa, no es simple pertenecer al cuerpo de Cristo. No es cualquier cosa decir, bueno, pues voy a la iglesia y ya asistí simplemente para sentirme bien conmigo mismo, simplemente para pues cumplir, para ponchar tarjeta y ya cumplí. No es algo simple, mis hermanos. No es algo simple, ando de iglesia en iglesia. Pues bueno, aquí voy, aquí vengo, ahora voy aquí, ahora voy allá, no pertenezco a ninguna, pero pues aquí yo nada más vengo y cumplo. No, mis hermanos, no es simple, no es sencillo. Es un grado de responsabilidad porque Dios está en medio de la iglesia. Cristo ha de presentar a su iglesia santa y sin mancha. Si no pertenecemos a ningún lugar, ¿a quién va a presentar Cristo? Bueno, Cristo lo va a hacer, pero eso Dios lo va a cumplir. Él es fiel y va a cumplir su palabra y va a presentar a su iglesia. El problema somos nosotros. El problema somos nosotros. Versículo 2 al 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, si has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Es un elogio impresionante. La realidad es que al escucharlo, cualquiera pudiera pensar que pues no hay nada que reprocharle. Cualquiera pudiera pensar que no, seguramente, muy seguramente, la iglesia de Éfeso, al escuchar estas palabras, y ahorita vamos a ver por qué seguramente, seguramente la iglesia fue así, ay, mi arduo trabajo, mi servicio, no, sí, nosotros no toleramos, no soportamos la mala doctrina,
No toleramos aquí que haya cosas que no vienen en la Biblia. No hemos desmayado. No hemos aceptado a aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Sí, sí, no, pues aquí estamos, Señor, aquí Dios, para tu honra y para tu gloria. Seguramente es un elogio impresionante. La palabra utilizada aquí, mis hermanos, para conocer, tiene que ver con ese conocimiento soberano, con ese conocimiento de todas las cosas, con ese conocimiento, no el conocimiento que nosotros tenemos como seres finitos, no ese conocimiento que nosotros tenemos limitado, no, aquí que Cristo Jesús mencione la frase, que Cristo Jesús, el que está en medio de sus iglesias, diga, yo conozco tus obras. Uf, wow, yo conozco tus obras. Y ese conocimiento es pleno, es completo, no le falta nada. Él conoce todo. Por esa razón, de igual forma, esto mencionábamos, esto tiene que darnos un grado y un peso de responsabilidad impresionante en nuestro corazón, en nuestra vida como creyentes. Él conoce nuestras obras, no, Él está en medio de su iglesia, Él no está alejado, él no está así como de, pues mira, hoy Dios visitó la iglesia de allá, podemos hacer hoy como queramos, hoy que Él no está aquí, está allá, bueno, pues podemos hacer como queramos. Él no está distante, Él conoce nuestras obras, Él conoce la profundidad de nosotros, de la iglesia, personalmente, familiarmente, como iglesia. Nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nada es oculto para Él, nada es oculto. Nuestro servicio, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo servimos? Él conoce cuando nuestro servicio es para aparentar que le servimos. Él conoce cuando nuestro servicio es real. Él conoce cuando nuestro servicio de verdad se enamora a Él. Él conoce todo. Cristo reconoce su arduo trabajo y paciencia. No son perezosos. La iglesia a Éfeso no era perezosa, no era floja. Aquí, cuando menciona a Cristo Jesús su arduo trabajo, representa que era una iglesia que se sacrificaba. Porque la palabra trabajo aquí menciona o quiere decir ese esfuerzo al punto del agotamiento. Trabajaban, no era una iglesia perezosa. Cristianos que trabajan y están dispuestos a pagar el precio del servicio a Dios. Sobre todo, no olvidemos el contexto de la iglesia en Éfeso, sobre todo en un ambiente hostil, que podía costarles la vida. Era una iglesia que decían, a mí no me importa, yo voy a servir al Señor, yo voy a trabajar arduamente por el Señor. Barclay en su comentario Apocalipsis dice, el trabajo que nos hace, este trabajo es ese trabajo que nos hace sudar, el trabajo duro que nos deja exhaustos, la clase de trabajo que demanda de nosotros toda nuestra reserva de energía y toda nuestra concentración mental. Ellos se dedicaban realmente al servicio a Dios. Su servicio era firme, porque la palabra paciencia lleva el significado de perseverancia bajo prueba. Ese era el servicio que la iglesia de Éfeso daba, ese servicio bajo intensa presión. Seguir en pie a pesar de las circunstancias, seguir en pie con paciencia, sirviendo a Dios a pesar de las circunstancias. Seguían avanzando cuando avanzar era difícil. A pesar de la persecución, a pesar de los falsos maestros, a pesar de lo inmoral que la sociedad, de la cultura, de lo inmoral de la cultura, eso no penetró a la iglesia de Éfeso. Su arduo trabajo, no solo en el servicio, sino el conocimiento de la palabra de Dios, los había llevado a no soportar a los malos, dice Apocalipsis, probando a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ellos podían diferenciar valores espirituales, no eran engañados con cualquiera. No eran engañados con cualquier palabra ni con cualquiera que llegara diciendo el Señor ha dicho, el Señor me reveló, el Señor me dijo, el Señor ha dado me dio un sueño a mí y ha revelado una nueva cosa. No, los efesios no eran de esos que se dejaban manipular, que creían
todo lo que venían a decirles. Conocían la palabra, examinaban con ella lo que veían, lo que escuchaban, lo que algunos falsos maestros que siempre ha habido, llegaban y mencionaban y decían todas estas herejías, todas estas falsedades, todas estas cosas. No, Efesios no se dejaba manipular por eso. Conocían de la palabra de Dios. Para no dejarse manipular, era necesario que conocieran lo que la palabra de Dios decía. Los efesios pusieron a prueba a estos falsos maestros. No se quedaban con lo que decían como la iglesia en nuestros días. Sus oídos estaban atentos a las enseñanzas. Si no era compatible con la palabra, ellos investigaban. Si no era verdad, denunciaban al falso maestro y no lo permitían dentro de la iglesia, aunque hiciera prodigios. Hablábamos de que en Éfeso había mucha magia, había mucha adivinación, y lo que para muchos eso era impresionante. Wow, este ha de venir del Señor. Los efesios no se quedaban con eso. Ellos iban, esto es bíblico, esto no es de Dios, no, eres un falso maestro. Jesús advierte de la manera de cómo detectar a los falsos maestros. Y la forma de detectar a los falsos maestros, como Cristo menciona y enseña en su palabra, es por sus frutos. Mateo 7:15 al 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Los falsos maestros no van a llegar así como de, ¿qué tal? Soy un falso maestro, vengo a destruir tu iglesia. No, ellos no van a llegar así. Ellos van a llegar vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y dice Cristo Jesús, como va a ser difícil identificarlos, por esta razón, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ambos árboles dan fruto. Ambos árboles dan fruto. No es que uno no dé y ese podemos identificar lo que es un falso maestro. No, ambos árboles dan fruto. Pero necesitamos conocer la palabra de Dios para saber qué tipo de fruto es ese. Pero en el día de hoy escuchamos, no juzgues al siervo de Dios. En el día de hoy escuchamos, ¿quién eres tú para juzgar? Si Dios está dando aquí una advertencia de por sus frutos los conoceréis, ¿qué tenemos que hacer para saber cómo es ese fruto? Juzgar con justo juicio, dice en otra parte de la palabra de Dios. De manera que la iglesia de hoy se ha dejado llevar por los falsos maestros. No juzgues al siervo de Dios. No lo juzgues porque solo Dios es el que tiene el poder de juzgar. Y sí, es cierto, para juzgar, para juicio realmente. Pero nosotros, mis hermanos, debemos juzgar con justo juicio para poder reconocer estos frutos malos. Vienen vestidos de ovejas, pero son lobos. Suena bíblico lo que dice, bueno, pues me lo quedo. Suena bíblico lo que dice, bueno, pues ha de ser verdad. Pues sí, aquí dice en la Biblia. Usan la Biblia, mis hermanos. El primer gran y el más grande falso profeta de todos, así engañó a Eva. Desde el Edén. Desde el Edén. Con que Dios ha dicho. Sí, no, es que no se refería a eso. Se refería a que lo que Él no quiere es que tú seas como Dios. El gran falso profeta, desde el inicio del Edén, podemos verlo. Sus frutos, ¿qué ha dejado en su camino? ¿En qué está enfocado? En Dios, en Él mismo, en las riquezas, en el dinero. Vende tu casa, trae todo, porque si no vendes tu casa o no das tanto, Dios no te bendice. Tu carro, falsos profetas o centrados en ellos mismos. ¿Qué si llegaran falsos maestros a esta iglesia, mis hermanos? ¿Estamos listos para detectarlos?
Que si llegaran ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. ¿Estamos listos para detectarlos con la palabra de Dios? Le sigue diciendo Cristo a esta iglesia: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Dios alaba la perseverancia de esta iglesia a pesar del sufrimiento. Paciencia o perseverancia es esa virtud que resulta de la fuerza y no de la debilidad, como muchos han dicho. ¿Por qué? Como Pablo. En su debilidad, Dios se hace fuerte. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y por eso podemos tener paciencia. Y por eso Pablo, la respuesta de Pablo fue: ahora me gozo más en tribulaciones, en persecuciones, en enfermedad. Me puedo gozar más en ello porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y de esa fuerza que Dios nos da, nosotros podemos tener paciencia. Esta era la paciencia que Éfeso tenía en medio de la adversidad, en medio de la tribulación. El comentarista Hendrickson dice: esto pertenece a los que sufren por causa del nombre de Jesucristo. Este tipo de paciencia pertenece a ellos, y que no desfallecen, es decir, no se cansan por cuanto saben a quién sirven. Pablo le decía a Timoteo: yo puedo estar tranquilo, yo puedo estar confiado, porque sé en quién he confiado. Yo puedo tener paz, yo puedo tener paciencia en medio de las situaciones difíciles. No puedo desmayar porque sé en quién he confiado. Sé en quién he confiado. Es en aquel en que puede guardar mi depósito para aquel día. Y Hendrickson dice eso: esta paciencia, la perseverancia, pues, es de los que fijan su mirada en la meta y tienen la apropiada motivación para lograrla. Esta iglesia sufrió por causa del nombre de Cristo. No dejaron penetrar las falsas enseñanzas. Voy a dirigirme al versículo 6 del capítulo 2 de esta carta, porque es otra cosa que elogia Cristo Jesús a la iglesia de Éfeso antes del versículo 5. Y le dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Cuán importante es aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Cuán importante es, y sobre todo en esta situación en la que estamos viviendo. En aquel entonces ellos aborrecían lo que Dios aborrecía y amaba lo que Dios amaba, en cierta forma. Porque aborrecían a los falsos profetas, aborrecían las falsas doctrinas que los falsos profetas predicaban. Así como los nicolaítas, aborreces lo que ellos predican, la doctrina que ellos predican. Dios reconoce tanto que su pueblo ame los hechos santos, así como también que odie las obras malignas. Mis hermanos, nosotros debemos de aborrecer las obras malignas del enemigo. Nosotros debemos de aborrecer esos adoctrinamientos falsos con los que quieren penetrar a nuestros hijos. Debemos de aborrecer eso, mis hermanos, y debemos de hacer algo en consecuencia. Dios aborrecía las obras de los nicolaítas. Se dice que este grupo eran gnósticos, es decir, que clamaban que las acciones que se hacen con el cuerpo no afectan el alma. Los gnósticos creían eso, que lo que hacían ellos en el cuerpo no afectaba en absoluto el alma. Yo puedo pecar en un contexto tan inmoral, en un contexto donde estaban las sacerdotisas sagradas, la prostitución, la inmoralidad sexual. Yo con mi cuerpo puedo hacer eso, puedo pecar, y mi alma está intacta, está separada del cuerpo. Bueno, la iglesia de Éfeso no permitió la entrada de esa doctrina, no cedió a la presión de la cultura. Pareciera ser que todo esto, mis hermanos, que la iglesia de Éfeso estaba bien, y sin duda estaba bien. Pero el que está en medio de sus iglesias, que conoce todo, que tiene ojos como de llama de fuego, que penetran, que miran, que conocen absolutamente todo de ti, todo de mí, les dijo lo siguiente: ese de ojos de llamas de fuego que no solamente ve lo superficial, que ve el interior, que ve el corazón, que hay en ti, que hay en mí, que hay en la iglesia. Versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo es que alguien que con estas cualidades pueda decir esto?
de esos peros incómodos que, oye hijo, pues mira, vas bien, saliste bien en la escuela, quería platicar contigo, pero ¿qué? Hasta se adelanta, ¿no? Pero, a ver, ya dime, ¿pero qué hice? Este pero es bastante incómodo. Hiciste esto. Esa sensación de que los efesios, oh, wow, sí, Señor, gloria a ti, lo hemos hecho para ti. Aquí estamos. Sí, no, nosotros conocemos la palabra y no dejamos pasar esas doctrinas. Pero, perdón, llama la atención. Llama la atención a la iglesia y los hace mirar, perdón, ¿hay un pero de verdad? Hacemos esto y el otro y hay un pero. ¿Cuál es ese pero? Has dejado tu primer amor. La acusación, mis hermanos, del Señor es grave. En algún momento en el caminar de los efesios ellos pasaron de hacer las cosas impulsadas por el amor a Cristo a hacer las cosas mecánicamente, impulsados por la monotonía, motivados por el celo doctrinal, sí, la tradición, la costumbre. Ninguna cantidad de logros, ni el distinguir a los malos profetas, a los malos apóstoles, a los falsos profetas, y tampoco la perseverancia pueden sustituir el vacío que resulta cuando una iglesia ha dejado su primer amor, cuando un creyente ha dejado su primer amor. Nada lo puede sustituir. Nadie puede venir y puede decir yo he hecho esto, yo he hecho el otro, yo vine, yo serví, yo estuve tantas horas, yo hice esto, yo hice la cascada, yo hice aquí, yo puse eso. Nada absolutamente va a poder sustituir que todo eso haya sido hecho por monotonía, por ser mecánico en nuestro servicio a Dios. Yo vengo a la iglesia cada domingo. Nada de eso va a poder sustituir cuando una iglesia, cuando un creyente ha dejado su primer amor. La expresión sugiere la idea de negligencia voluntaria. Has dejado, te has interesado más en otras cosas. Te has interesado más en tu vida, en ti mismo, y aún haciendo lo que es para Dios, te has interesado más en decir que lo has hecho por tus propias fuerzas. Es posible estar sentado diciendo, no es posible que esté sucediendo esto, no es posible que le vayan a dar esos libros a mi hijo, no es posible que les estén enseñando esto, no es posible. Es posible hacer eso, identificar las cosas que están mal, pero no tener el amor a Dios para poder hacer o contrarrestar eso de una manera como debemos de hacerlo. Cuando Jesús dice que los efesios han perdido su primer amor, no quiere decir que estén viviendo y trabajando sin amar a Dios. Pero es interesante cómo hace un énfasis, porque vemos, si vemos arriba, cómo les dice, capítulo 2, versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Cuando Cristo Jesús les dice que han perdido su primer amor, no quiere decir que estén viviendo y estén haciéndolo sin amar a Dios. No, hay cierto amor, se necesita cierto amor para hacerlo, pero el énfasis que hace es la clave. Has perdido tu primer amor. Lo que haces, lo que predicas, lo que sirves, hay algo antes, hay algo primero. Probablemente Cristo Jesús se ha vuelto tu segundo, tu tercero, tu cuarto, probablemente tu último. Sí lo haces, pero no como el primer amor. El Decálogo decía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo termina la carta en Efesios, la carta que envió a esta iglesia, Efesios 6:24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable.
La iglesia de Éfeso, cuando Pablo escribió la carta, amaba a Dios, amaba a Cristo con un amor inalterable. Efesios 1:5. Por esta causa también yo, habiendo oído de nuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos. El amor a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma estaba. Y el amor a su hermano también estaba. Lo tenían, pero lo habían perdido a pesar de su pureza doctrinal, de su conocimiento de las palabras, de la palabra, de su arduo trabajo, lo habían perdido. Fue una iglesia que se centró en lo que hacía, probablemente elogiándose a sí mismos por lo que hacían, pero perdieron de vista para quién lo hacían. ¿Para quién haces lo que haces, mi hermano? ¿Para quién hacemos lo que hacemos? Probablemente el fervor por la defensa doctrinal ganó por sobre lo que había, del que hablaba la doctrina. Sabían defender doctrinalmente cosas, pero se levantaban los cuellos por el conocimiento que tenían. Hay quienes defienden la doctrina de manera sublime, pero para su gloria. Aman más ese conocimiento que amar más a aquel por quien fue dado ese conocimiento. De manera que no es lo que hacemos, sino el corazón con el que lo hacemos. Cuando Saúl va a la guerra con Amalek, Dios le ordena destruir a todo, no dejar vivo nada. Saúl deja vivo al rey de Amalek, Agag, y Saúl también se lleva lo mejor del ganado, hace sacrificios a Dios. No pudiera pensar, bueno, pues hizo sacrificios, ¿que no Dios ordenó sacrificios? Los hizo para la gloria y la honra de Dios. La respuesta: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Cuando Saúl fue desechado, viene con Samuel y le dice: pero ofrecí sacrificios. Pero pues ¿qué no Dios ordenó eso? Obedecí. No, Dios te ordenó destruir todo Amalek y no lo hiciste. ¿Se complace más Dios en los sacrificios que en el corazón, que en obedecer a Jehová? ¿Se complace más Dios en tu servicio, en mi servicio que estamos haciendo? Pero si no lo hacemos con la mente de que Él es nuestro primer amor, no. Se vuelve desobediencia cuando servimos de esta manera. Podemos hacer algo que parece ser y se ve legítimo, pero en realidad es desobediencia a Dios, porque no lo estamos haciendo con el corazón adecuado. El problema de esta iglesia de Éfeso estaba en el corazón. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué llegamos temprano? ¿Por qué servimos? Si perdemos el amor por Dios, perdemos tarde que temprano el amor por nuestro prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si no amamos a Dios como primero, perdemos el amor por nuestro prójimo, y nuestro prójimo no nos importa. No vino, pues algo ha de haber pasado. Algo, pues ya el próximo domingo que venga. Pues si ya no viene, pues allá él y Dios. Esta iglesia había perdido el fervor por Dios y por los santos. Es posible hacer todo lo que una iglesia sana haría, pero haber perdido el fervor por aquel por quien se hace. Una iglesia que había tenido a Pablo, una iglesia que había tenido a Priscila, a Aquila, a Apolos, a Timoteo, a Juan, una iglesia que había sido instruido por grandes personajes del evangelio. Esta iglesia perdió su primer amor. Si todo lo que hacemos no lo hacemos sobre la base del amor, nada somos, es lo que Pablo dice a los Corintios. Juan 14, 15 y 21, Cristo Jesús: si me amáis. Era el problema que tenía la iglesia, había perdido su primer amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En otras palabras, si no guardas mis mandamientos, no me amas. Pero
La iglesia de Éfeso había creído ser amada por Dios por lo que hacía. Queremos que Dios se manifieste a nosotros por lo que hacemos, pero aquí Jesús fue claro: me manifiesto a ti porque me amas, y si me amas, guardas mis mandamientos. Guardar los mandamientos es igual a amor. No guardar los mandamientos es igual a que no hay amor. Dices amar a Dios, decimos amar a Dios, pero estamos pecando, por lo tanto no estamos obedeciendo sus mandamientos. Si decimos amar a Dios, pero no estamos dispuestos a dejar aquello por lo cual estamos pecando, no queremos dejar aquello, nuestro ego. La iglesia de Éfeso no quería dejar su ego, porque sí servían, sí hacían, pero no querían dejar lo importante. Yo conozco, yo lo hago, yo. Y nosotros, si no estamos dispuestos a dejar eso, por tanto, no amamos a Dios. Si no estamos dispuestos a dejar lo que Dios aborrece, si no estamos dispuestos a dejar lo que vemos claramente en su palabra que es pecado, mi hermano, es igual a que no amamos a Dios. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús. Lamentablemente, con el paso de los años, ese amor se va perdiendo cuando nos centramos en nuestro orgullo, en nuestros logros, en nuestro conocimiento, en nuestro arduo trabajo. Yo conozco mucho, yo soy el experto, no, tú hazte para allá. Lo hablamos a la iglesia, a los filipenses. Lo estamos estudiando en grupos pequeños. Si amas más a tu padre, a tu madre, hijos, trabajo, escuela, novio, novia, dinero, finanzas, tu misma vida, no puedes ser mi discípulo. Dios no deja sin el tratamiento a su iglesia. Le dice el problema, le da el diagnóstico, pero Dios no deja sin la medicina a su iglesia. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras cosas. 3 medicinas para esta iglesia. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda, pon atención, siéntate a meditar. Eso que tú estás haciendo con tanto conocimiento que tienes, iglesia a Éfeso, con tanto conocimiento que dices tener, mira si es legítimo. Ponte a pensar, siéntate a meditar, haz un alto en tu vida. Padres a nuestros hijos, haz un alto en tu vida. ¿Cómo estás educando a tu hijo? ¿Cómo estás educando a tu hija? ¿Qué consejos les estás dando? ¿Qué le estás permitiendo? ¿Qué no le estás permitiendo? ¿Es legítimo en mi palabra? Si me amáis, obedecéis mis mandamientos. ¿Me amas realmente? Decía un pastor predicando de esto: el problema de Pedro no fue temor cuando le negó. El problema de Pedro no fue miedo. El problema de Pedro fue falta de amor. Porque cuando Cristo Jesús viene con Pedro y le dice, Pedro, no le dice, ¿eres valiente? Pedro, ¿no eres temeroso? No le dice, Pedro, ¿me amas? ¿De verdad me amas? El problema de Pedro y el problema de la iglesia de Éfeso no era nada sino falta de amor. El problema de nosotros cuando sabemos que estamos en pecado, cuando sabemos que nuestros hijos están en pecado y no les estorbamos como Elías a sus hijos, cuando sabemos que nuestra esposas a sus esposos están en pecado y no les dicen nada y no les estorban, no es otra cosa más que falta de amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pon atención, recuerda, pero no es suficiente recordar. Ya te evaluaste, ya pensaste, ya viste lo que estás haciendo, lo que estás mal, ya viste con tu conocimiento de la palabra de Dios que lo que estás haciendo está mal. No lo dejes en recuerdo, no lo dejes en el pensamiento, arrepiéntete. La segunda medicina, arrepiéntete. No solo es remordimiento, arrepentimiento implica un cambio de mente, de actitud, dejar definitivamente de hacer aquello que es claramente pecado. Arrepiéntete. ¿De qué te sirve tanto conocimiento, Éfeso? ¿De qué te sirve que tú sirvas con arduo trabajo? ¿De qué te sirve que tú seas el especialista en esta área? ¿De qué te sirve? De nada.
Arrepiéntete. Estaban supuestos a amar a Dios con toda su mente y el arrepentimiento es ese cambio de mente. Conectamos esa parte, el mandato es ama a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y la falta de amor de Éfeso necesitaba este remedio, arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un cambio de mente. Si no hay un cambio de mente para amarlo a Él y dejar de hacer aquello que sabemos que está mal, entonces no es arrepentimiento. Voy a repetir esto, si no hay un cambio de mente para amarlo a Él con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, si no hay eso, si no existe eso, no es arrepentimiento. Si no dejamos de hacer aquello, no es arrepentimiento, no es amor a Él. Jeremías 6, 16 al 17. Este pueblo no tuvo ese arrepentimiento, no tuvo ese cambio de mente. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, que es el otro remedio que Dios da a Éfeso. Cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas el pueblo dijo: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de trompeta, estén atentos a lo que Dios dice. Mas dijeron: no escucharemos. 2% de cristianos en Turquía, lo que en el área en donde estaban estas iglesias. Éfeso no escuchó. Éfeso no atendió. Jeremías 2:3, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas, para sí cisternas rotas que no retienen agua. Estamos dispuestos a cambiar por amor a Dios, en ese primer amor, por cosas. ¿Estamos dispuestos a cambiar a Dios por cosas que nos sacian? El remedio: haz las primeras obras, vuelve a las sendas antiguas, anda por ellas. Que el Señor sea tu deleite, les dice, a ti y a mí, a Éfeso, a ellos en ese tiempo, a nosotros hoy, que el Señor sea tu deleite, como lo fue en el pasado, como Israel. Y si no, pareciera esta respuesta de Israel en Jeremías: no escucharemos, no andaremos. Tan altanera, una respuesta tan altanera. Señor, ¿y si no? Bueno, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. No, mi hermano, con Dios no se juega. No, las advertencias de Dios no son como nosotros como padres, que también no deberían de ser así, pero no, Dios no es como nosotros. No es como esas advertencias de te voy a dar, ya te dije, y no se lo cumplimos, que repito, está mal. No, las advertencias de Dios no son como esas. No, Dios no es así de, y si no, pues no sé, vas a ver, te va a ir mal, no. Y si no, no escucharemos, no iremos. Yo seguiré en mi pecado, yo seguiré haciendo esto. Sendas antiguas, ¿de qué estás hablando? No lo haremos. Ok. Vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Salvador Gómez Dixon dice: no arrepentirnos de lo que Dios nos dice que debemos arrepentirnos es un desafío a Dios, es un desafío al trono de Dios. No arrepentirnos de lo que Dios nos dice que debemos arrepentirnos. ¿Cómo saber de qué debemos arrepentirnos? Su palabra. No arrepentirnos de lo que Dios nos dice que debemos arrepentirnos es un desafío al trono de Dios. No se refiere aquí a la pérdida de la salvación. Los candeleros representaban a las iglesias, como ya lo vimos. Y esta es la razón, mis hermanos, por la que muchas iglesias cierran. Porque Dios se ha apartado de esa iglesia. Dios no está más ahí. Dios no está más en medio de ese candelero. Esta es la razón por la cual muchas iglesias cierran. Cristo Jesús dice: cerraré esa iglesia. Si no te arrepientes, voy a cerrar esa iglesia local. Los efesios ya no más serán una iglesia local.
El que está en medio de los candeleros se va de ahí. No, mi hermano, con Dios no se juega. Versículo 7 y final. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a Éfeso. No, a las iglesias. Esto es para ti y para mí. Por ningún momento pensemos que esto no es para ti o para mí. El que tiene oído, oiga, esté atento. Lo que el Espíritu dice a las iglesias en plural. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al vencedor. ¿Supone que la salvación es por obras? De ninguna manera. El triunfo previsto de la iglesia tiene su fundamento en la victoria alcanzada por Cristo. Es segura. Es segura. Cristo ganó la batalla, pero ¿a qué se refiere el que venciere? Y que es algo que vamos a estar escuchando regularmente en este mensaje a las iglesias. Cristo ganó la batalla, pero la guerra todavía no ha concluido. Esa guerra en la que estás tú y yo. No solo los mártires, sino todos los creyentes están involucrados personalmente, esto lo dice Hendrickson, en esta guerra contra Satanás y sus huestes de maldad. Por tanto, todo seguidor de Cristo recibe la promesa de vida eterna y todas las otras promesas que se le hacen al creyente. Al que triunfe, o sea, todo creyente verdadero, se le dan todas estas promesas. Al que venza. ¿Por qué vamos a vencer? Porque Cristo ya venció. Pero somos probados en medio de esta batalla para mirar quién es creyente. Juan decía, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido. Es la evidencia de la victoria. Habrían permanecido. Aquel que vence es el que no ignoró estas palabras. ¿Y qué va a pasar? Le daré de comer del árbol de la vida. Le daré de comer del árbol de la vida. Nuestra mente viaja al Génesis 3, donde fue puesta una espada y 2 querubines para evitar el paso al árbol de la vida al hombre pecador. Pero Cristo traspasó. Por esa cruz, por esa muerte, traspasó esa espada para que tú y yo pudiéramos comer del árbol de la vida. Por eso al que venciere, le será dado ese privilegio. Pónganse de pie, mis hermanos. ¿Cómo? ¿Por qué perder el amor por aquel que lo dio todo por nosotros? ¿Cómo? ¿Por qué servirle a Dios con desgaste? Hasta desgastarnos, pero con desgaste en nuestro corazón de, ¿por qué hacerlo así? Por aquel que traspasó los cielos para darte vida a ti y a mí. ¿Por qué? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo responderle? No, no te escucharé. No, no oiré. No lo haremos. O que esa no sea nuestra respuesta. Amado Dios, creo que no hay otra palabra mayor a expresar que perdónanos, Dios. Perdónanos, oh Dios, porque probablemente en nuestro análisis, recuerda, este medicamento, este tratamiento que fue dado a la iglesia de Éfeso es dado a nosotros también. Recuerda. Y probablemente en ese análisis hemos visto que nuestro servicio, que nuestro arduo trabajo, que nuestro conocimiento de las escrituras, que muchas cosas que nosotros hacemos no lo hemos hecho con ese primer amor, como ese primer amor con el que hacíamos las cosas. Oh Dios, perdónanos. Nos hemos centrado en nosotros mismos, en nuestro ego, en nuestro conocimiento, en que somos buenos haciéndolo por nosotros mismos y te hemos dejado fuera. Perdónanos, Dios. No solo recordar, sino arrepentirnos. Venimos a ti, Señor. Cambia nuestra mente. Si hay algo, oh Dios,
que hemos hecho. Dios, como lo dice esta frase de este pastor, no arrepentirnos de lo que tú nos has dicho que debemos arrepentirnos es un desafío a ti mismo. Oh Dios, perdónanos si te hemos desafiado una y otra vez con nuestro pecado, con no querer dejar aquello que sabemos que tú en tu palabra dices que es pecado. Perdónanos, Dios. No solo es recordar, es un cambio de mente para poderte amar con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Dios, y no solo eso, ayúdanos a hacer esas primeras obras. No hemos sido llamados a hacer algo nuevo. No os conforméis a este siglo, a la cultura, a la sociedad. No, anda por las sendas antiguas. Andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Y que nuestra respuesta no sea como la del pueblo de Israel. No andaremos cínicamente, no escucharemos, sino que nuestra respuesta, con ese cambio de mente, con ese arrepentimiento, pueda ser: sí andaremos, Dios, sí escucharemos. Aquí estamos. Perdónanos, Dios. Te pedimos todo esto y te lo rogamos en el glorioso y maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a repartir esta ofrenda, mis hermanos, a dar esta ofrenda para la honra y la gloria de Dios. Mis hermanos, yo quiero recordarles algo que comentamos el domingo pasado. Um, vamos a hacer 2 ofrendas el día de hoy. Lo comentamos el domingo pasado. Vamos a hacer 2 ofrendas. Una, nuestra ofrenda regular, y otra como una ofrenda especial que es para el evento de los pequeños, mis hermanos. Se han hecho gastos que es necesario cubrirlos con pues con dinero, mis hermanos. Y yo sé que a lo mejor decimos, no, pues ya van a empezar a hablar de dinero. No, mis hermanos, es que así es la vida. De manera, mis hermanos, que necesitamos cubrir esto pues con la ofrenda que hemos de recolectar. Lo demás, lo que haga falta, la iglesia lo pondrá, mis hermanos. Pero hagamos estas 2 ofrendas con gozo, con alegría.